Muy buenos días, el día de ahora vamos a ver lo que es el tema de las sucesiones en el área de la ecología, primarias y secundarias. El día de ahora vamos a ver más que todo qué son esas sucesiones, ¿verdad? Y a lo que tiene que ver con lo que es el entorno. Que dentro de estos pues se puede encontrar lo que es pues explicaciones acerca de cómo está lo que es nuestro entorno. Las sucesiones, perdón, en el área de la ecología como comunidades ecológicas, donde se encuentra lo que es la sucesión primaria, la sucesión secundaria y que dentro de estas pues también un inicio a lo que es esas sucesiones, ¿verdad? Dando así a lo que es la idea también de comunidades clímax, que las pudimos ver en los temas anteriores. Las sucesiones que también son una serie de cambios progresivos en la composición de una comunidad ecológica a lo largo de un tiempo. Es decir, sabemos que estas sucesiones pueden tener quizás, unas pueden ser más rápido que otras. Por ejemplo, a lo largo del tiempo no va a ser la misma vegetación que se tiene en este momento en el país, por ejemplo aquí en El Salvador, ¿verdad? O antes, hasta nuestros abuelos nos cuentan que antes era diferente lo que es el clima. El calor no se sentía tan fuerte o las lluvias eran más recurrentes en ciertos periodos, ¿verdad? Cuando ahora se dan ciertas sequías o por ejemplo esos ecología que se da en lo que es nuestro entorno. Antes no se daba tanto lo que es la tala de árboles y como ahora se da tanto esta tala de árboles, ya no existen lo que son muchas extensiones de lo que antes eran bosques, ahora ya no se encuentran. Ahora también pues se han creado tantas comunidades, tantas ciudades en todo el mundo que se borran lo que es bosques inmensos y la naturaleza ya no es la misma, ¿verdad? Entonces esas son las sucesiones que son esta serie de cambios progresivos en esa composición en la comunidad ecológica a lo largo del tiempo, ya sea también por el estado ambiental natural de este ambiente. Por ejemplo, se puede dar lo que es una erupción volcánica y la ecología ya no va a ser la misma. En la sucesión primaria, pues más que todo vamos a encontrar lo que son ciertas rocas recién formadas y recién expuestas en la colonizadas en su primera vez y en los seres vivos. Y en la sucesión secundaria en el área también por ejemplo, en el ecosistema, donde ocupado por los seres vivos, esta se ve alterada o afectada y luego se vuelve como colonizar después de la perturbación. Por ejemplo, si alguna vez hemos visto lo que es un paisaje con una comunidad diversa y compleja de animales, de plantas, como los bosques, y nosotros nos hemos preguntado cómo llegó hasta ahí tanta vegetación, tantos animales que existen en ese entorno, pues cómo, ¿verdad? Pues, ya que en algún momento ese terreno debió ser lo que era una roca deshabitada, pero sin embargo pues quizás hoy en día es una rica comunidad ecológica que consta de poblaciones distintas especies que viven juntas e interactúan entre sí. Muy probable que eso también se considere o no se realice de lo que es la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que tarde mucho tiempo para lo que es esas situaciones cambiantes en el entorno que ayudan así a pues comprender también cómo se ha ido transformando cierta ecología y el entorno de estos, por ejemplo, animales, también de cómo se formó lo que es un bosque. Entonces, la ecología pues es estudiado por se les llama ecólogos que les interesa en sí mucho el comprender cómo se forman lo que es estas comunidades, ya que estas cómo es que cambian con el tiempo, ¿verdad? De hecho, han pasado mucho tiempo lo que es observando cómo surgen estas comunidades complejas, como los bosques, a partir de un terreno deshabitado,
como una roca, por ejemplo, desnuda. Por ejemplo, estos pues se estudian lo que son lugares donde hubo erupciones volcánicas, regresiones de glaciares o incendios también que vaciaron lo que es el terreno y expusieron lo que es la roca. Al estudiar estos sitios a lo largo del tiempo, los ecólogos han visto los cambios graduales que suceden en las comunidades ecológicas y en muchos casos una comunidad que surge en una área alterada que pasan por varios cambios en su composición. A menudo y a lo largo de muchos años, esta serie de cambios se conoce como sucesiones ecológicas dentro de ese entorno, ¿verdad? Como ya les mencionaba, esa sucesión ecológica también es una serie de estos cambios progresivos en las especies que componen así este tipo de comunidades y que al final cada una de estas tienen su lugar, ¿verdad? Y forman también, se forman de diferentes cambios que se tienen. De igual manera, las sucesiones que se tienen en este entorno, pues hacen que muchos lugares, por ejemplo, estos sitios que se pueden estudiar y se pueden encontrar en lo que es el entorno, ¿verdad? Sean estudiados. Los ecólogos pues generalmente también han identificado sucesiones que distinguen por su punto de partida. La sucesión primaria, como les mencionaba, que es la roca, por ejemplo, que recién formada o recién expuesta es colonizada por primera vez por seres vivos. Y en la sucesión secundaria ya es una área como ocupada previamente de los seres vivos y esta es alterada, que ocurre en una colonización después de su alteración. La sucesión a menudo pues implica una progresión desde las comunidades en poca diversidad de especies, que pueden ser más o menos estables, hasta las comunidades con mayor diversidad en estas especies, que pueden ser más estables, aunque no es muy una regla también universal de estas. De igual manera se tiene lo que es los productores primarios y secundarios, es donde se encuentra lo que es más que todo en nuestros productores, también un entorno de los ecosistemas, pero también llevando lo que es estas sucesiones primarias y secundarias. Por ejemplo, como les mencionaba, eh, los ecólogos estudian también lo primero que, por ejemplo, puede ser la meteorización y otras fuentes o fuerzas naturales que rompen el sustrato, es decir, la roca, lo suficiente para que ésta se pueda establecer algunas plantas resistentes y líquenes con poco requerimiento de suelo, conocidas como especies pioneras. Estas especies ayudan a degradar aún más la lava rica en minerales y convertirla en suelo donde otras plantas menos fuertes pueden crecer y finalmente ser reemplazadas a las especies pioneras. Además, a medida que estas primeras especies crecen y mueren, añaden material al crecimiento de cada capa de material orgánico en descomposición y contribuyen a la formación del suelo. Este proceso se repite en varias veces durante una sucesión. En cada etapa llevan lo que es nuevas especies a una área a menudo debido a estos cambios ambientales realizados por las especies anteriores y pueden ser reemplazadas a sus descomponedoras. En algún punto, la comunidad alcanza un estado de estabilidad relativa y no cambia su composición. Pero sin embargo, esta, bueno, claro, siempre y cuando, incluso si generalmente hay un punto final, establece también la sucesión y pues esa sucesión también va comprendiendo lo que es el ecosistema de estos. En la sucesión secundaria, pues una área previamente ocupada vuelve a ser colonizada. Después de que una perturbación eliminara la mayoría o todo lo que es la comunidad. Por ejemplo, un clásico de una sucesión secundaria
Ocurre en los bosques de roble o nogal. Estos son despejados por incendios forestales. Los incendios queman la mayoría de la vegetación y matan a los animales, y no pueden huir de la área. Sin embargo, sus nutrientes regresan a la tierra en forma de ceniza, dado que esa área es una perturbada ya que tiene un suelo rico en nutrientes. Puede volver a ser colonizado en mucha mayor rapidez que una roca desnuda de la sucesión primaria. Antes del incendio, la vegetación de un bosque de roble y nogal estaría dominado por árboles altos, y su altura les hubiera ayudado a obtener lo que es la energía solar y al mismo tiempo generar una energía o una sombra sobre el suelo y una vegetación más baja. Pero sin embargo, después del incendio, estos árboles no vuelven a crecer inmediatamente. En cambio, las plantas crecen primero, usualmente en sus anuales, es decir, en las plantas que solo viven un año, seguidas al año después de ver los pastos rápidos de crecimiento y propagación. Las primeras colonizaciones pueden clasificarse como especies pioneras, como la sucesión primaria. Lo que es el transcurso de muchos años, debido a la parte de cambio, el entorno pues generado por este crecimiento de pasto y de otras especies, surgirán lo que son arbustos, seguidos de pequeños pinos, de robles y nodales. Finalmente, si hay lo que son perturbaciones, los robles y los nodales se volverán dominantes y formarán un dosel denso, y la comunidad regresará a su estado original. Es decir, la composición previa del incendio hace que crea y que tenga un proceso de sucesiones alrededor de 150 años. Los primeros ecólogos, al estudiar las sucesiones, pensaron que este proceso podía ser predecible en una comunidad. Siempre pasaba lo mismo en ciertas etapas o en una serie de etapas. También se pensaba que el resultado final de esas sucesiones era un estado estable, pero en cambio lo llamaban también comunidades clímax, como las que vimos anteriormente, lo cual estaba determinada en gran parte por el clima en el área. El bosque, por ejemplo, el bosque maduro, el ejemplo que les mencioné, que era un roble noval, que se debió ser una comunidad clímax. Este proceso también de comunidad clima puede ser una sucesión estable, pero esto también no quiere decir que sea también de forma estable por mucho tiempo. Pero también en estas sucesiones se encuentran lo que son los productores, como les mencionaba, productores primarios y secundarios. Los productores primarios son los organismos que hacen entrar la energía en los ecosistemas. Los principales también productores primarios son las plantas verdes terrestres y acuáticas, incluidas las algas, algunas bacterias que forman el 99,99% en el peso de los seres vivos y de la biosfera. Esa tiene ciertas capacidades, por ejemplo la fotosíntesis y la respiración, donde la fotosíntesis es el proceso también en el cual se capta lo que es la energía luminosa y que este procede del sol. Esta se convierte en lo que es energía química, es decir, que energía del CO2, agua y los nitratos de lo que son las plantas. Absorben y reaccionan sintetizando así las moléculas por ejemplo, almidón, la glucosa y toda esta estructura vivas de las plantas. Las plantas crecen y se desarrollan gracias a lo que es la fotosíntesis, pero respiran en periodos en los que pueden también obtener energía por medio de las fotosíntesis, porque más que todo a veces no se puede obtener de eso. O sea, es decir, no obtienen de la fotosíntesis porque no hay luz o porque tienen que mantener lo que son sus estomas cerradas. Y es ahí donde la respiración se oxida en moléculas orgánicas llamadas oxígenos del aire para obtener la energía necesaria en estos procesos vitales.
La producción bruta y la producción primaria neta, se habla también de esta producción de un ecosistema que hace referencia a la energía, que en ese ecosistema es capaz de aprovecharla. Una pradera húmeda o una templada, por ejemplo, es capaz de convertirse más en energía luminosa, es decir, en biomasa, que un desierto, y por lo tanto se producirá mejor. La producción primaria bruta de un ecosistema es la energía total fijada por la fotosíntesis, por las plantas, y la producción neta es la energía fijada por la fotosíntesis menos la energía empleada en la respiración. Es decir, la producción primaria bruta es menos que la respiración. Cuando la producción neta es positiva, la biomasa de las plantas de un ecosistema va aumentando. Eso sucede, pues, un ejemplo podría ser un bosque joven, que los árboles van creciendo, en el que esto pues aumenta lo que es su número. Cuando el bosque va envejeciendo, sigue siendo lo que es la fotosíntesis, pero toda la energía que recoge la emplea en la respiración. En la producción neta se hace desde cero y la masa de los vegetales del bosque ya no aumenta. La eficiencia de estos ecosistemas, en esta no importa lo que es la energía asimilada por el ecosistema, donde la energía química, sino que es una proporción del total de energía luminosa que llega al ecosistema. La llamamos como eficiente a la producción primaria y de los ecosistemas entre lo que es la energía primaria y la energía de la luz solar que llega hasta ese ecosistema. El proceso de fotosíntesis puede llegar a tener ese suficiente o eficiencia teórica, pero al final pues se crea lo que es ese ecosistema. De igual manera se tiene lo que son los productores secundarios, y los productores secundarios también son todo este conjunto de animales y de donde estos se alimentan de los organismos fotosintéticos. Los herbívoros se alimentan directamente de las plantas, pero los diferentes niveles de carnívoros y los detrívoros también reciben energía directamente de las plantas. Eso a la misma vez se encuentran en lo que es su entorno, ¿verdad? Lo que es pues a través de esta cadena trófica que estos tienen. Los animales pues obtienen lo que es la energía para lo que es su metabolismo, es decir, la oxidación de los animales, la respiración, pero todo lo que comen acaba siendo oxidado. Parte de este se desecha en las heces y también en la orina. Se difunde de forma de calor, y la respiración de la energía de un animal, pues más que todo es, por ejemplo, en lo que es una ardilla. Este se alimenta de piñones, se le llama, y que son la energía bruta que se introduce en su sistema digestivo, pero deja como residuos todo el resto de la piña, que es energía no utilizada de los piñones que ha comido. Parte de esta se elimina en lo que son las heces, y los nutrientes se digieren para la sangre y para pasar lo que es a las células y distribuirlas a esta. La energía pues parten también de esta, se elimina en la orina y solo el resto se utiliza en el metabolismo. Parte de la energía metabólica se emplea para mantener su organismo vivo y activo, y parte de él pues se produzca lo que es una producción secundaria para crecer y reproducirse. La mayor parte de la energía absorbida se utiliza en el mantenimiento y se pierde a través de las heces, y solo una pequeña parte se convierte en producción secundaria, es decir, el aumento del peso del animal o en nuevas crías. Solo una fracción significativa de la energía se pone en juego en la biosfera
y esta circula por las estructuras complejas de la vida, la de los animales y también de los animales superiores. Y eso ya se cuenta con estos ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos, cuando las diferencias estas son renovadas, entre estos niveles atróficos, esas sucesiones son muy grandes y se produce lo que es la reproducción de las biomasas y que afecta no a estos ecosistemas, ¿verdad? Y estos tienen ciertos cambios y podemos ver también esas sucesiones primarias y secundarias. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, este tema tan importante. Gracias y buen día.